¿Qué tal, queridos amigos? Por lo general, se estima que la definición clásica de la democracia es el gobierno de él y para el pueblo. Esta sentencia la acuñó más bien el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, uno de los grandes estadistas universales, a pesar de que fuera estadounidense, pero fue quien abolió la esclavitud en su país, que sigue siendo un problema porque aunque ya no haya esclavos, entre paréntesis, sí existen todavía formas de racismo verdaderamente inescrutables e imperdonables en la gran nación capitalista de nuestro tiempo, que además tenemos por desgracia como vecina en el norte del país. La democracia tiene muchas formas. Por ejemplo, en los tiempos de Mao Zedong, el gran líder de China, de la China moderna, se hablaba de la democratura, es decir, de la dictadura del pueblo a través de formas supuestamente democráticas que el propio Mao Zedong imponía. Esto era seguramente una torpeza, porque pues no podía haber democracia con dictadura. Es un cóctel absolutamente improbable, ilusorio, más que una utopía, una rareza. Sin embargo, en nuestro país se habla mucho de democracia. Nos han venido hablando de este término todos los sexenios pasados y también en el presente. Pero no hemos tenido democracia en nuestro país. Miren, la democracia no es una forma que termine o comience en las urnas. Los que son partidarios del actual presidente de la República alegan que los 30 millones de votos obtenidos por este en julio de 2018, hace un poquito más de 2 años, le autorizan a realizar cualquier tipo de proyecto, de programa, tomar cualquier tipo de decisión, incluso ir en contra de las normas principales de la democracia y caer en la autocracia. Pues en esto se equivocan, porque los 30 millones de votos, empezando porque de los 30 millones de votos no son los mismos que obtendría López Obrador ahora mismo. Esto es para comenzar. Serían muchos menos, muchos menos. Sin embargo, aún aduciendo que fue una victoria incuestionable, arrolladora, que se celebró con apoteosis, no se han cumplido los requisitos y las condiciones básicas para que una democracia funcione. Por ejemplo, yo no encuentro en el presidente el ánimo de debatir. La única posibilidad de debate es tomar posición de acuerdo a los calificativos que el presidente ha establecido para sus contrarios. Conservadores, fifís y radicales, prensa vendida, periodistas que están al servicio de otros intereses, y nunca ha reconocido una crítica que no pueda contestar como auténtica, una crítica que venga de la protesta pública. Él no entiende por qué hay protestas públicas contra él si se considera un gran presidente. Pero las hay, y no ha habido estadista en el mundo que no haya recibido protestas en algún momento de sus gobernantes, de sus gobernados, perdón. Esto debiera llevar reflexión al presidente López Obrador. No es Dios, no es un Mesías, pero actúa como si fuera un Mesías. Y lamentablemente la vida democrática del país depende en gran medida de la forma en que se trata a los contrarios, que también son parte de México. Alguna vez conversé con él sobre este punto y le dije: Andrés Manuel, recuerda que México también es, no sé, Diego Fernández de Ceballos, Carlos Salinas de Gortari,
los miembros de la Iglesia Católica que te fustigan, y todos aquellos que forman parte del conglomerado nacional y que no están de acuerdo contigo, también son parte de México. Y si aspiras a ser presidente, me acuerdo que le dije, tienes que conciliar y aceptar las opiniones de los contrarios. Esto no ha sido así ya en el ejercicio presidencial. No ha sido así porque la soberbia le ha ganado la pelea. La soberbia está por encima del raciocinio. Y lo que es peor, hasta en su propio partido, las divisiones brutales que se están dando ahora con motivo del cambio de dirigencia en Morena, se deben principalmente a esas clasificaciones que hace el presidente, que en lugar de unir, radicaliza. Y radicaliza para dividir, siguiendo la máxima de Maquiavelo: divide y vencerás. En tanto haya más división, el poder de López Obrador será mayor. Y claro, esto le conviene al presidente más autoritario de los últimos años. Las mañaneras no cubren la ausencia de decisiones reales. Las mañaneras no son una especie de justificación para luego no trabajar en las grandes acciones y en las grandes decisiones que se tienen que tomar. Las mañaneras no sirven para ocultar la realidad del país. Aplaude mucho, por ejemplo, a su subsecretario de Salud sin decir en dónde está el secretario. Me refiero a Hugo López-Gatell, que ayer fue motivo de una verdadera catarata de quejas, al lado tal de que comenzaron a abandonar el Senado varios legisladores cansados, profundamente cansados de un discurso hueco, una numerología absurda, al grado tal de que una senadora le puso el mote de virrey de las camas vacías. Me encantó, me encantó. Y felicito a Lili Telles, aunque no es santa de mi devoción, por esta acertada sentencia. Virrey de las camas vacías. Sí, porque en esta pandemia lo que siempre se ha manejado es que hay camas vacías, pero nunca se dice en dónde están los médicos que van a servir para atender esas camas vacías. Y ahí es donde está el punto en donde el aparato creado para mitigar la pandemia cae por su propio peso. Y así como este caso hay otros muchos. Los secretarios de Estado ya evaden la posibilidad de ir al legislativo porque fuera de las preguntas convenidas con la bancada de Morena o las distintas bancadas de Morena, no pueden contestar a pie firme los cuestionamientos de una oposición bastante achicada, bastante pobre, miserable, diría yo, porque ante el temor frente a la dictadura de un solo hombre, no saben debatir y no saben exponer a pie firme los delitos que ha cometido López Obrador desde el momento mismo en que el 17 de octubre de 2019 ordenó soltar a Ovidio Guzmán López. En ese momento perdió López Obrador toda autoridad moral porque impuso su criterio a la ley que él juró cuando asumió la presidencia. Ahí se perdió cualquier sentido democrático y esto ha ido deteriorándose paso a paso hasta llegar a la ausencia de autonomía entre los poderes de la Unión, que es uno de los fundamentos también de la democracia. No se trata aquí de cuestionar, pues, si nos cae bien o nos cae mal el presidente. Aquí se trata de ver que no ha seguido el sendero de la verdadera democracia. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.